Siguieron viendo con Cristóbal lo de sistemas de ecuaciones, supongo. ¿Qué han estado haciendo? Cuéntenme. Oh, ya. Aquí estoy. Sí, vimos eso y lo de bases ayer. Hablaron de bases, entonces. Sí, Bueno, dio como algunas definiciones como que ya formales, como el subespacio generado y la base. Más formales. ¿Cómo define el generado? ¿Como la intersección o las combinaciones lineales? Bueno, es que por así decirlo, como que él no había dado una definición. Bueno, no formal, siento que la suya está más formal, pero ¿cómo se dice? Pero él la definió como eh, el subespacio generado por S es igual a una línea. No, bueno, no sé cómo explicarlo. Pero el punto es que es el cero si el conjunto es el vacío, si S es igual al vacío, y el conjunto de combinaciones de S si S es distinto del vacío. Ok, el conjunto de las combinaciones. Ok. Pues sí, al final estamos, pues. Al final estamos definiendo lo mismo. Nada más que habría que ligarlo un poquito, pero es, es, es lo de menos. Vamos a por aquí. Ok. Aquí nos quedamos. Por ahí hice algunas correcciones en la edición, no sé si checaron. Ahí medio traté de escribir un poco mejor. Es el último teorema que vimos en clase, el generado es el subespacio más pequeño que contiene el conjunto, que en este caso sería el conjunto generador, que es lo que me decían la clase pasada. Me decían que la introducción era el conjunto, pero no necesariamente, sino más bien es como pensar como que tengo el conjunto generador y ese va a estar contenido en un subespacio, sin que el conjunto original sea necesariamente un subespacio. Es como pensar como si fuera una cubierta, un cascarón que cubre el conjunto y justo esa cubierta, ese cascarón es un subespacio y es el más pequeño que lo contiene. Bueno, no sé si lo pudieron revisar. Ahí lo había escrito. También esta observación de aquí, la edité. De hecho, estoy viendo que aquí todavía hasta tiene un problema. Aquí tiene igualdad. Y aquí son subespacios del espacio original B. Pues en particular, como estoy diciendo que X está contenido en Y, y al ser subespacios son espacios vectoriales, pues el subespacio generado por X tiene que ser subespacio de Y. Bien, ahí está. Tenía un errorcillo todavía. Aquí le había puesto igualdad. No es igualdad, no necesariamente. Bueno, espero que lo hayan podido checar y pues tienen alguna duda, pues díganme. Al final de cuentas, este generado que definimos aquí arriba como la intersección de todos los subespacios que contienen al conjunto X, es lo mismo que las combinaciones lineales, ¿sí? Ahorita más adelante lo escribimos, si quieren, en un teorema que justo este conjunto es el mismo que el de las combinaciones lineales y pues nada más hay que demostrar que en realidad son el mismo conjunto. ¿Me puedes subir un poquito, por favor? Sí, por acá un poco Ahí, más. ahí está. Gracias. Ok. Sí, aquí igual pues ahí pueden hacer la demostración, ¿no? Bueno, creo que esta es más rápida, ¿no? Tenemos que X está contenido en Y por hipótesis.
Y pues ya está contenido en el generado de Y. Entonces, el generado de Y es un subespacio que contiene a X. Pero el subespacio más pequeño que contiene X es el generado de X. Entonces, el generado de X pues tiene que estar contenido en el subespacio generado por Y. Ya, se acaba la demostración de eso. Y al estar contenido, pues es un subespacio. Bueno, ahí está en las notas, ¿eh? Esto fue lo que me dijeron, que se los dejé aquí como pensar. El subespacio generado por el vacío es el 0. No sé si vieron las notas y pudieron pensar cómo demostrar que el generado por el vacío es el conjunto que contiene al 0. Al final de cuentas es un conjunto. Esto también ya vimos que es un conjunto. Entonces tengo una igualdad de conjuntos. Pues, ¿cómo le harían? Pues por doble contención, ¿no? Es una opción, ¿no? Doble contención. Para igualdad de conjuntos, doble contención. Vamos a demostrar que el generado por el vacío, el generado del vacío está contenido en el conjunto que contiene al 0. Pero, a ver. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo le haríamos? A ver aquí. El 0 tiene el 0. ¿Cómo haríamos las contenciones? Ya me nublé, se los dejé que lo pensaran y yo ya me nublé ya. De esos lapsos en los que dices, ¿qué voy a hacer? A ver, vamos a ver. Ya me quedé aquí trabado, pero nada. Vamos a recordar quién es el generado del vacío, pues no es más que la intersección de los espacios, eso por definición, ¿no? Si no sabemos cómo empezar, pues vamos a ver qué es el generado por el vacío. Es la intersección de todos los subespacios de B, tal que el vacío está contenido en esos subespacios W. Pero esta propiedad de aquí, esta proporción de aquí, pues, de hecho, viene sobrando, ¿no? Porque, pues, el vacío, desde el principio dijimos que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, simplemente lo puedo escribir así, ¿sí? Sin considerar esa parte. Pero acuérdense que también les comenté que existían dos subespacios que son triviales en un espacio vectorial, que es el mismo espacio, es subespacio de sí mismo, y el conjunto que contiene el 0 es el otro subespacio trivial. Eso quiere decir que el conjunto que contiene al 0 es uno de los intersectandos de esta intersección, ¿sí? O sea, de todos esos elementos que estoy intersectando aquí, uno de ellos es el conjunto que contiene el 0, porque es un subespacio. Y por lo tanto, como lo vimos en el teorema anterior, pues
¿cómo se llama? Esta intersección pues tiene que estar contenida en el 0. Esto es pues el 0 es el conjunto que contiene al 0. Voy a ponerlo así. Es subespacio de B tal que el vacío está contenido en ese subespacio. Entonces, como el vacío está contenido en el subespacio vectorial, que es el conjunto que contiene al 0, pues es uno de los intersectandos de esta intersección y habíamos comentado que cualquier intersectando contiene la intersección. Entonces los comenté, me parece, en el pasado, ¿no? Es esto que está aquí en azul, esto que puse aquí en azul. Que cualquier intersectando contiene a la intersección. Y eso no era difícil de ver, hasta les había puesto por ahí algunos dibujos en varios casos, cuando los conjuntos intersectan o cuando no se intersectan, pueden verlos si están uno contenido dentro del otro. Al final siempre se va a cumplir que la intersección está contenida en los intersectandos, o es igual, si los conjuntos son iguales. Entonces, pues aquí ya terminé, ¿no? Porque justo esa intersección es el generado por el vacío. Está contenido en el conjunto que contiene al 0. Y para el regreso, pues ahora tengo pues me agarro un elemento del conjunto que contiene al 0, que es el 0. ¿Sí? Y sabemos que el 0 tiene que estar, a ver si esto, si es verdad, en el conjunto que contiene al 0 menos el conjunto que contiene al 0. Porque esto tendría que ser el conjunto, el generado del vacío. Y si eso fuera cierto, entonces puedo decir que como el 0 es elemento del generado del vacío, pues entonces el conjunto que contiene al 0 va a ser un subconjunto de él. Y ya habría terminado. ¿Sí? Pero aquí el detalle es este de acá. Ver si es cierto que el 0 está contenido en este generado, en el generado del conjunto que contiene al 0 menos el conjunto que contiene al 0. Pero pues eso sí es verdad, ¿no? Porque justo este generado es este de aquí. Y este sabemos que es subespacio vectorial de B. Ay, se me fue ahí el color. Subespacio de B. ¿Cómo sabemos que es subespacio de B? Porque ya lo vimos en la clase pasada. Aquí está de la definición de este generado. Vimos que es una intersección de subespacios. Y ya vimos que la intersección de subespacios es un subespacio. Entonces, este es un subespacio que contiene a B y todo subespacio contiene al 0. Entonces, el 0 sí está en este subespacio y por lo tanto el conjunto que contiene al 0 es subconjunto de ese subespacio y pues ya terminamos. Ya tendríamos la doble contención. ¿Sí? Aquí estaría una de las contenciones y aquí me faltó. Aquí. No, aquí sí estaba bien. Está acá. Aquí está la otra contención. Sí, por lo tanto,
conjunto generado por el vacío es el conjunto que contiene al cero. Algo así. ¿Sí? ¿Sí queda más o menos claro? Ahí de repente como que no sabía cómo empezar, pero pues cuando no saben cómo empezar, lo mejor es empezar de alguna forma. Eso me parece que ya se los había comentado a ustedes también. Y si no, pues se los comento. Siempre que tengan un problema y se atoren y no sepan qué hacer, lo mejor, en lugar de ponerse a hacer, o en lugar de hacer nada, pónganse a hacer algo, lo que sea. Y así, si a lo mejor no encuentran la manera de hacerlo, pues sí encuentran la manera de cómo no hacerlo. Muchas de las veces. A ver, pues vamos a seguir. Ok. A ver, ¿con qué seguimos? Vamos a poner este de aquí que les comenté hace rato. Teorema CAB, un espacio vectorial. Y vamos a dar un X, subconjunto de ese espacio vectorial. Entonces, vamos a escribirlo así. El generado de X es igual a... déjenme poner esto. Vamos a decir que X es un conjunto que contiene ciertos vectores. Entonces, X es igual al conjunto de todas las alfa 1 x1 más alfa 2 x2 más alfa n xn, tal que las alfa i están en el campo, vamos a ponerlo así, son escalares, y las xi están en X, ¿sí? Son elementos del subconjunto de B, con i desde 1 hasta n, que no es más que las combinaciones lineales de los elementos de X. Entonces, lo que comentábamos hace rato, lo que definimos como generado, que es la intersección de todos los subespacios, o sea, el subespacio más pequeño que contiene X, no es otro que el conjunto de todas las combinaciones lineales de los elementos de X. La demostración, pues, la checan. Checan la demostración. Al final tienen que ver que cualquier elemento de aquí del generado lo podemos ver como combinación lineal de los elementos de las combinaciones lineales y viceversa, ¿no? Que todo elemento de las combinaciones lineales de aquí en este conjunto pertenece al generado de X. Y este es más fácil, ¿no? A lo mejor esta contención es la más sencilla. Porque como las combinaciones lineales son de esta forma, como el generado de X es un subespacio vectorial, pues es cerrado bajo producto por escalar y suma. Entonces, cada sumando va a estar en el subespacio y la suma de todos ellos va a estar en el subespacio. Entonces, esta condición a lo mejor es más directa. Habría que checar la otra, que todo elemento del generado lo podemos ver como una combinación lineal. Pero pues ahí, por ahí búsquenla, dile un vistazo a la demostración.
Ahorita lo que quería hablar es de esto. Pues justo de lo que tenemos aquí arriba. Entonces, estamos en un conjunto. Es un conjunto de B espacio vectorial. Espacio vectorial sobre un campo F. Y hacemos lo mismo que arriba, ¿no? X es un conjunto de ciertos vectores. Un conjunto que contiene ciertos vectores. Entonces diremos, esta es una definición. Diremos que un vector de la forma que tenemos allá arriba, alfa 1 x1 más alfa 2 x2 más alfa n xn, está en el generado de el conjunto X. Eso sería por el teorema anterior que tendrían que demostrar con x y en x y alfa y escalares del campo. Se llama combinación lineal. Combinación lineal de los elementos de X. Ahí está. Que es lo que ya estuve mencionando, ¿no? Y que ustedes ya conocían. La definición de una combinación lineal. Ahora vamos a hablar de lo que me parece que ya vieron, que es la dependencia lineal. Y pues no hay más que recordar lo que alguna vez vieron tal vez en sus cursos de física, de secundaria o de preparatoria, cuando les hablaban de los vectores, que les representaban a los vectores como si fueran flechitas, ¿no? Así tenían aquí el vértice, no me acuerdo cómo le llamaban, y teníamos allá el vector. Ahí tengo un vector B. Y entonces, a un vector tenía una representación geométrica de este estilo, como una flechita, donde a ese vector nosotros lo podremos multiplicar por escalares. Además, también a dos vectores los podíamos sumar por el método del paralelogramo. Pero decíamos lo siguiente, ¿no? A ese vector, por ejemplo, lo podemos alargar, lo podemos expandir. Es decir, a ese vector yo le puedo hacer esto, ¿no? A ver si se alcanza a ver. Ay. Ay. Ese ya no aparece el vector. Algo así. Supongan que está exactamente uno sobre el otro. Ustedes. Yo sé que ustedes me entienden. Ahí está. Algo así. No, ustedes créanme. Entonces, este es un vector de la forma alfa b. Lo único que estamos haciendo es multiplicar al vector b por un cierto escalar, donde ese escalar pues tiene que ser mayor que 1. Cuando que ustedes quieren expandir a un vector, lo multiplicamos por un escalar que sea mayor que 1. Puedo seleccionar esto. Bueno, voy a tratar de tener mejor pulso. Ahora, también podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Lo podemos contraer. O sea, hacerlo más pequeño. Ese vector también es de la forma alfa b. Pero en este caso, nuestra alfa que estamos eligiendo va a ser un alfa que está entre 0 y 1. Si nosotros lo contraemos, va a ser multiplicando por un escalar entre 0 y 1. El caso que di, el B original, pues también lo podemos ver como un alfa. También se puede ver como alfa B, ¿no?
Nada más que en este caso nuestra alfa sería igual a 1. Nos quedaría el vector idéntico. Y también lo que podemos hacer era cambiar la dirección, ¿no? Cambiar el sentido, perdón. La dirección es la misma, la dirección se conserva. Lo que estamos cambiando es el sentido del vector. Esto también es de la forma alfa b. Nada más que en este caso alfa es menor que 0. Si alfa es igual a 0, pues obtengo el vector 0. El punto, el vértice, diríamos en este caso. Eso yo supongo que sí lo vieron por ahí en la prepa o en la secundaria. Lo esperaría que lo hayan visto. Nosotros ya habíamos visto que el conjunto de todos los múltiplos de B, tal que alfa es un escalar, pues es un subespacio del espacio vectorial original. Esto con B un elemento de B. Y B diferente del 0, porque con el 0 pues no obtengo nada más que el 0 mismo. Entonces, esto ya lo habíamos demostrado por allá, a algunas de las clases pasadas. Entonces, aquí se puede ver claramente que lo que estamos generando con un solo vector, pues es una recta, ¿no? Es una sola recta. Como habíamos mencionado, para que algo sea subespacio vectorial, el 0 tiene que estar contenido en ese subespacio. Eso quiere decir que esa recta, para que sea un subespacio, tiene que contener al 0. Entonces, los subespacios de dimensión 1, en los R's, R2, R3, pues van a ser rectas que pasen por el origen. Y con un vector genero solamente una recta. Cuando tenemos dos vectores, ¿sí? No sé si por ahí ya les mencionó Cristóbal el término de no colineales. Que no pasan por la misma recta que une al origen, ¿no? Así es, ajá. Así como lo vieron en prepa y secundaria que les dije. Justo esa recta que pasa por el origen es como la dirección, ¿no? Entonces, si dos vectores tienen la misma dirección, pues son colineales. ¿Sí? Si no tienen la misma dirección, pues entonces son no colineales. Como en este caso. Podríamos decir que este vector está contenido en esta recta y este vector de aquí está contenido en esta recta. Entonces están contenidos en rectas diferentes. Eso quiere decir que tienen direcciones diferentes. No son colineales. Entonces, si tenemos dos vectores que no son colineales, lo que vamos a obtener, pues, es un espacio de dimensión 2, ¿cierto? Y eso lo hacían también en sus clases de preparatoria, vamos a decir. Si nosotros ponemos un vector por aquí, un vector X, nosotros podemos llegar a ese vector X a partir de estos dos vectores. Con un vector yo no voy a poder llegar a este punto, a este vector X de aquí. Porque, por ejemplo, si considerara este vector de abajo, vamos a llamarle B. Con ese vector yo solamente puedo llegar a cualquier punto de esa recta. Puedo llegar a este punto o a este vector. Puedo llegar a este vector. Puedo yo llegar a este vector, como lo hicimos allá arriba. Podemos alargar o contraer el vector o cambiar su orientación. Cambiar su sentido. Sin embargo, no voy a poder llegar a este punto de aquí. Para eso es necesario tener otra dirección más. Es por eso que estoy tomando esta dirección de aquí. Voy a quitar ese dibujo que puse para hacer el siguiente. Lo que hacemos pues es lo que mencioné hace rato, ¿no? Como que algo similar al el método del paralelogramo. Lo que vamos a hacer es tomar un múltiplo de B, algo por acá, ¿sí? Vamos a tomar un alfa B, y si a este vector de aquí le llamamos U,
pues lo que hacíamos pues era tomar un escalar, ¿no? De este vector. Vamos a decir que este de aquí. Este es beta u. Entonces, por la regla del paralelogramo, pues lo único que hacemos era cerrar el paralelogramo, ¿no? Algo de este estilo. Y lo que tenemos, pues, es ese vector. Este vector X que tenemos aquí no es más que la suma de alfa veces B más beta veces U. Entonces, ese vector es combinación lineal de esos dos vectores. Y cualquier vector del espacio o del plano, cuando estamos en los RNs, a cualquier vector podemos llegar a partir de solamente dos vectores, tomando las combinaciones lineales de dos vectores. Es por eso que el espacio de dos dimensiones son las combinaciones lineales de dos vectores que no son colineales. De hecho, por ahí creo que también les comentó Cristóbal que no necesariamente van a ser dos vectores con los que puedo generar el plano, ¿no? Por ejemplo, puedo tener otra vez esos vectores, un vector U y un vector B. Aquí está un vector U, un vector B, y me agarro aquí un vector W. Y si quiero llegar a un punto del espacio, X, ahí está, un punto X. Ahora, ¿puedo usar dos o puedo usar tres de los vectores que tengo ahí? Por ejemplo, puedo hacer lo siguiente, ¿no? A ver si me sale. Pues alargo ¿no? Este vector W que tengo acá. Déjenme usar otro color porque ese verde no se ve mucho. Déjenme usar este azul. Entonces, voy a alargar este vector. Bueno, ustedes créanme que lo estoy alargando aquí. Porque mi pulso no es muy bueno. Ahí lo estoy alargando. Y ahí estoy tomando un gamma W. A ver, déjenme ponerme un poquito más mañoso aquí. Subirlo un poquito más. Y luego al vector U lo voy a alargar un poquitín. Por acá, más o menos. Entonces, cuando a ese vector, déjenme borrar cuando ese vector este vector alfa, beta, usé beta. Este vector beta U lo monto aquí en gamma W, pues voy a llegar hasta acá, hasta ese vector. Y digamos que nuestro W está por acá. Pues entonces ya lo único que me resta hacer es a B multiplicarlo por un cierto alfa, de tal forma que esto pues llegue hasta acá. Entonces aquí ya tengo a alfa B, este es beta U, y lo que estoy haciendo aquí es decir que X es igual a alfa B más beta U más gamma W. Entonces a cualquier vector del plano también lo puedo representar mediante tres vectores que no sean colineales. Pero me basta con dos, ¿sí? Para representar a esos vectores del plano. Eso es a lo que vamos con la independencia lineal, ¿no? La dependencia lineal. Cuando un conjunto es linealmente independiente y cuando es linealmente dependiente. ¿Sí queda claro esto que les acabo de mencionar ahorita? Profe, entonces, ¿es dependiente si le sobran generadores? Así es. Si le sobran generadores, es dependiente. Ok. Entonces, en este ejemplo de aquí, de este lado, estos tres vectores U, V y W sería un conjunto linealmente dependiente. Porque me basta con dos para generar al plano. Me está sobrando uno. Y sin embargo,
Este de aquí es un conjunto linealmente independiente porque necesito de los dos forzosamente para poder generar cualquier elemento del plano, ¿sí? Como les dije, si solamente tengo uno, pues no puedo llegar a algún vector que esté fuera de esa recta que genera. Profe, entonces, por así decirlo, un conjunto de vectores linealmente independientes serían una base. De hecho, una base, si es que ya lo vieron y se las definió Cristóbal, una base es un conjunto de vectores linealmente independientes y esa base es máxima, ¿sí? O sea, es la que tiene como que el número exacto de vectores que necesito para generar el espacio. Uh-huh. Pero eso ahorita es bueno que tengan la idea, pero sí lo tenemos que definir. Y yo espero que sí lo hayan definido, como me dijeron que vieron base. Y si no, pues chéquenlo. Chéquenlo, verán que sí. Ya hasta me acordé aquí de algunas cosas. Ahorita que les dije, si tengo un vector y quiero como que llegar a este vector de acá, pues con un solo vector no voy a poder llegar porque esto solo genera una recta. Y ese punto no está en esa recta. Me acordé de algo de dimensiones. A ver. Se los platico rápido. Ya para pasar a lo que sigue. Por ejemplo, yo estoy aquí en este punto que marqué con un tachecito. Y quiero llegar a este otro punto con este otro tachecito. Pero primero, la hipótesis es que vivimos sobre la recta. Somos elementos de la recta. Vivimos ahí sobre la recta. No sé si alguna vez vieron esto. Estoy en este punto de aquí, en este tache de aquí. Y quiero pasar a este tache de acá, pero sin pasar por este punto. ¿Cómo le harían? ¿Cómo le haríamos para pasar de un tache al otro sin pasar por el puntito de en medio? El problema es que si vivimos en la recta, pues no vamos a poder, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para poder pasar de un tache al otro tache? Tener otra dimensión, ¿no? Bueno, como que curvearlos, por así decirlo. Así Bueno, es. Ya saltar. tendríamos que entrar al plano, ¿no? Pasar a una dimensión más. Entonces, como que para poder generar esa trayectoria necesitamos una dimensión más, otra dirección, que es más o menos lo que estamos diciendo. Algo similar sería, por ejemplo, ahora estoy en el plano. Déjenme poner entonces algo así como un plano. Tengo una circunferencia ahí en el plano. Y tengo un tache aquí dentro y un tache aquí fuera. Entonces quiero ir de un tache a otro tache, pero sin tocar la circunferencia. Vivo en el plano. ¿Se puede hacer eso? Pues estamos con la misma problemática, ¿no? Mientras vivo en el plano no puedo pasar de un tache al otro sin tocar la circunferencia. Entonces, lo que tendría que hacer sería saltar, ¿no? Como que hacer otra vez lo mismo. Pero ahora estoy pasando al espacio. Entonces, necesito otra dirección más para poder hacerlo. Bueno, esto está entretenido porque pueden pensar más o menos en R4. Ahora, piensen que tienen una esfera. Dentro de la esfera hay un tache y fuera de la esfera hay otro tache. Entonces, ¿cómo pasan de un tache a otro tache sin tocar la esfera? Entonces, si seguimos la misma analogía, aquí en el caso de R1 tengo que pasar a R2. En el caso de R2 tuve que pasar a R3 para poder hacerlo. Entonces, aquí en el caso de R3, para poder pasar de un tache al otro tache, pues tendría que pasar a R4, ¿no? Se supondría. Entonces, ahí, pues, imagínense cómo es R4. Por esta ocasión no se los voy a graficar. Quizá más adelante. No, no es cierto. No sé. ¿Quién sea el valiente que se atreva a dibujar R4? Bueno, pero
Eso nada más es como breviario cultural. A lo que vamos es a esto, a la dependencia lineal. Definiciones. ¿Cómo definir un conjunto linealmente independiente? Linealmente dependiente, porque generalmente linealmente independiente se define como un conjunto es linealmente independiente si no es linealmente dependiente. Entonces, ¿cómo definieron linealmente dependiente? Me parece que no hemos llegado a la definición de dependencia lineal, o bueno, de dependencia lineal o de linealmente dependiente. Nada más como que la hemos visto aplicado como a ciertas cosas y como que la hemos mencionado, pero no hemos definido tal cual. Ok, pues vamos a definirla, aunque la definamos 2 veces. A lo mejor Cristóbal la va a definir en la próxima clase o qué sé yo. Ya No, creo que sí lo definimos con lo de los ceros. Mm, Si existen escalares A1 a N, no todos ceros, tales que, y a la combinación lineal de ellos sea igual a cero. Ya. Creo que sí, 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 Ajá, sí. entonces, sí, si cualquier combinación lineal de los elementos del conjunto, igualada a 0, no todos los escalares son 0, ¿no? Bueno, dicho en otras palabras, es cualquier combinación lineal del 0 tiene escalares diferentes de 0. Ok, sí, está bien. Diremos que X, su conjunto de B, es linealmente independiente. Linealmente dependiente primero. Dependiente. Sí. Se los voy a poner así. Esta es una definición que pues yo no la había visto. De hecho, algunos compañeros tampoco. Ahí en una de nuestras clases de maestría. Imagínense ya en maestría que nos preguntó el profe, a ver, un conjunto es linealmente dependiente, sí pasa esto. Y así como, no, pues no habíamos visto esa definición. Bueno, para que la tengan también. Son equivalentes la que me dijeron en ese momento y esta. Es linealmente dependiente si X, vamos a poner así, si existe un X en X, nuestro conjunto X, tal que X está en el generado del conjunto X menos el conjunto que contiene a ese elemento. Ahí está. Este es X chiquito, X minúscula. ¿Sí se entiende o no se entiende? Diremos que X es linealmente independiente si no es linealmente dependiente. Esto es lo que han usado, ¿no? LD y LI, ¿no? Para linealmente dependiente y linealmente independiente. Bueno, pero ¿se entiende la definición de la dependencia lineal? Linealmente dependiente. No del todo, profe, la verdad. Es más o menos lo que hice en este dibujo de acá, que de hecho me comentaron, ¿no? Este de aquí. Así, ¿quién es el generado por estos 3 vectores? El generado por U, bueno, por el conjunto que contiene a U, a B y a W. Pues dijimos que era el plano, ¿no? Estos 3 vectores generan al plano. Pero yo sé que cualquier vector de estos, ya sea U, por ejemplo U, va a estar en el generado de B y de W.
menos el conjunto que contiene U. O sea, le quito a U, ¿no? Aunque yo le quite a U, esos dos vectores que me quedan van a seguir generando al plano. Ujú. O sea, lo que me está diciendo es que si yo le quito un vector y sigo generando lo mismo, es porque tenía vectores de sobra. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos claro. Aquí estoy generando al plano. Y aquí con dos vectores también estoy generando al plano. Eso quiere decir que aunque yo le quite U, sigo generando lo mismo, pues ese U era de sobra, estaba de sobra. Ese U lo puedo ver como combinación lineal de los otros. Eso es lo que estoy diciendo aquí abajo. U está en el generado de W y de B. Pues eso quiere decir que U es combinación lineal de B y de W. No sé si más o menos se entiende. O ponemos un ejemplo. Profe, ¿Eh? una pregunta. Es que, bueno, hace tiempo había visto una definición, creo que fue en internet, pero Ajá. entonces no podemos ver esto así como un vector igual a otro vector escalado, así como definición de independencia lineal. Por ejemplo, U igual al, no sé, lambda B. Esa definición no la podemos considerar. Sí. Sí, de hecho es la que me comentaron hace rato, que les dio Cristóbal. Que si tienen una combinación lineal de los elementos de X, X2, o más bien si tienen, como yo se los dije, si tienen una combinación lineal del 0, donde no todos los alfas son ceros, entonces el conjunto X, que sería que contiene a todos los X1 hasta Xn, es LD, ¿sí? Aquí tal que los alfa y no todos 0, entonces ese conjunto es linealmente independiente, ¿sí? Porque si alguno de ellos es diferente de 0, pueden poner sin pérdida de generalidad que a lo mejor alguno de ellos, alfa i, es igual a 1. Pues entonces tenemos que alfa 1 por x1 más, hasta alfa i menos 1 por x i menos 1, más, y aquí ya es 1 por xi, más alfa i más 1 por xi más 1, más alfa n x a la n igual a 0. Pues de aquí podemos como que despejar, ¿no? Bueno, en este caso sería sumar el inverso aditivo de toda esta parte. De esta junto con esto. Y entonces lo que tendríamos es que xi es de la forma alfa 1 x1 más alfa i menos 1 xi menos 1 más alfa i más 1 xi más 1 más alfa n x a la n. O sea, uno de los vectores es combinación lineal de los demás, que es justo lo que tú me decías, pero en dos vectores. Que U es combinación lineal de B. U es igual a lambda B. Ok. Muchas gracias. Sí, nada más que aquí ya está generalizado a n vectores. Pero sí es lo mismo. Un vector, combinación lineal de los demás. Esa es la definición en el fondo de que la combinación lineal del 0, donde todos los alfas, no todos son ceros, es LD. Que un conjunto es linealmente dependiente si cualquier elemento del conjunto se puede ver como combinación lineal de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que X sí se puede ver como combinación lineal de los demás,
pues quiere decir que XY está en el generado por X1, aquí llavecitas, X2, XY menos 1, coma, XY más 1, coma, X a la N. Porque justo esta es una combinación lineal de estos elementos, ¿no? O sea, desde 1 hasta N, exceptuando el término I. Ah, pero ¿esto quién es? Ah, pues justo este conjunto que está aquí dentro entre llavecitas, pues no es más que X menos XY, que es justo la definición que yo les di. Un conjunto es linealmente independiente, linealmente dependiente, perdón, si cualquier elemento del conjunto X está en el generado de X menos el unitario de ese elemento. O sea, todo lo que les estoy diciendo yo y lo que ya les dijo Cristóbal y lo que me mencionaron del U igual a lambda B, todo es equivalente. Todas son definiciones de que un conjunto es linealmente dependiente. ¿Sí? Espero que les quede claro. Si tienen alguna duda, díganme, pero sí, estoy tratando de que la idea quede clara. Creo que con este ejemplo ya quedó más claro. ¿Sí? Ok. Profe, entonces si son de sobra es linealmente independiente. No, si hay de sobra es linealmente dependiente. Ah, gracias. Ok. Bueno, espero que quede claro. Si tienen dudas me dicen, ¿eh? A veces me quedo con la incertidumbre si ya no habrá dudas, si habrán entendido bien o no. Ok, bueno. El conjunto que contiene el 0 es LD. ¿Por qué es LD? Ah, pues ya. Sí, ¿por qué? ¿Por qué es LD? Ah, pues por esto, ¿no? Porque justo si yo me agarro ese conjunto como X, pues menos el unitario de él mismo, ya vimos que es el conjunto generado por el vacío. Y ese pues no es más que el 0, el conjunto que contiene el 0. Y como es el conjunto que contiene el 0, pues entonces el 0 vector es un elemento pues justo de este generado. Así es. Voy a ponerlo así. Entonces satisface nuestra definición de linealmente dependiente. Aquí X, de mi definición, es el conjunto que contiene al 0. O sea, este es X. Ahí está. Entonces satisface la definición. Por lo tanto, es linealmente dependiente. ¿Sí? Dijimos, un conjunto es linealmente dependiente si cualquier elemento del conjunto, en este caso este es X, dijimos, está en el generado de X menos el unitario de ese elemento. Pues ya vimos que sí es cierto, ¿no? Entonces como observación, me parece que también esto ya lo habían visto, cualquier conjunto que contenga el 0 es linealmente dependiente.
¿Sí? ¿Cierto? Porque basta tomar cualquier, si se toman alfa 1, x1 más alfa 2, x2 más, y por ahí tienen el 0, un cierto alfa n por el 0, esto igual a 0, pues basta con hacer alfa i igual a 0 para toda i desde 1 hasta n-1, y el enésimo escalar, alfa n, pues ese lo ponen diferente de 0, ¿no? Sabemos que alfa n diferente de 0 por el vector 0, pues es igual al vector 0. Entonces, de esta combinación lineal, tendría un elemento que es diferente de 0, pues por lo tanto es linealmente dependiente. ¿Sí? Profe, ¿Sí ¿puedes que? subir tantito, por favor? Ah, sí, sí, claro. Gracias. Oh, ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Qué mal. A ver, ¿qué tenía por aquí también? Bueno, esto como una observación. Les voy a poner aquí otra observación y esta ya la piensan. Y ahí le dejamos. Ya, pues la próxima clase empezamos a hablar de bases y, bueno, conjuntos linealmente independientes. Cómo checarlo a partir de un sistema de ecuaciones, que es lo que supongo que estuvieron viendo. Y definimos lo que es una base, ya para irnos emparejando poco a poco con Cristóbal. Y nada más déjenme, les pongo esta observación. Si U es un vector en B, entonces el conjunto que contiene U es linealmente independiente si solo si U es diferente de 0, ¿no? Porque ya dijimos que si es 0, pues es LD, linealmente dependiente. Entonces, esta sería como que una observación. Ahí pues checan cómo demostrar eso de ahí. Tendrían que hacer una ida y un regreso. Primero suponer que esto es LI y ver que es diferente de 0 y luego ver que es diferente de 0, entonces es LI, linealmente independiente. Pues díganme si hay alguna duda, si no, pues ahí le dejamos y nos vemos el jueves y ya tratando de emparejarnos un poco.